Muy buenas, bienvenidos a la sexta parte de Pips para principiantes. La vez anterior, pues habíamos visto cómo es el MetaTrader, ¿verdad? Lo más básico, ya que es la plataforma que la mayoría de los brokers nos ofrecen. Como les digo, hay muchas más. Ahora pues se está implementando el MetaTrader 5, pero pues sigue siendo el MetaTrader 4 el preferido para las personas. ¿Ok? Entonces dice, empecemos. Incluso tendremos una guía para aprender a utilizar el MetaTrader. Okay, entonces, hay lugares que se pueden buscar en Google cómo se aprende a usar el MetaTrader, sus herramientas, para que de esta manera no sea no sea difícil, ¿verdad? A la hora de utilizarlo. Okay. Vamos a utilizar el gráfico de velas japonesas y debemos saber qué tipo de movimientos hace el mercado y esto nos va a ayudar muchísimo para poder ganar el dinero. ¿Ok? Entonces, como sabemos, el mercado hace movimientos tanto en sus velas como generalmente, ¿verdad? Uniendo todas las velas, pues hace movimientos y esto crea patrones. ¿Okay? El mercado está compuesto por la oferta y la demanda de las divisas. Estas las crean las instituciones más grandes. ¿Okay? Entonces, la oferta y la demanda se basa en instituciones que van a estar ahí metiendo 40, 50 mil dólares. O sea, no estamos hablando de 10 ni 100 dólares, pero hay muchas instituciones que meten demasiadas cantidades de dinero muy grandes. Entonces, esto quiere decir que sí, que hay muchas instituciones ahí ganando muchísimo dinero y en base a esto, pues el mercado también se va a mover. Entonces, el gráfico se divide en tendencias, distribución y acumulación. ¿Okay? Vamos a empezar por la tendencia. ¿Qué son tendencias? Una tendencia es cuando existen movimientos fuertes en una sola dirección. Existen dos tipos de tendencias, bajistas o alcistas, dependiendo si se dirige hacia arriba, entonces sería alcista. Y si se dirige hacia abajo, sería bajista, claramente. Las tendencias normalmente se componen de expansiones y contracciones, o también se les puede llamar impulsos y retrocesos. En estos casos, pues da igual cómo se les llame. O sea, simplemente le ponemos un nombre para poder guiarnos, pues simplemente podemos ponerle movimiento 1, movimiento 2, movimiento A, movimiento B, eso da igual. Simplemente tenemos que diferenciar tendencias de lo demás. ¿Okay? La acumulación y la distribución se le llama zonas donde el mercado queda lateralizado o pausado. Cuando el mercado está en la zona más alta de su ciclo se le llama distribución y cuando está en la parte más baja se le llama acumulación. ¿Okay? Esto quiere decir que cuando el mercado está en su punto más alto, lo que va a hacer es una distribución y es como una pausa, es como que el mercado simplemente se queda lateral. ¿Okay? Poco a poco vamos a ir viendo esto y cuando está abajo pues se le llama acumulación. ¿Okay? Entonces, dice que son expansiones y contracciones. Ok, aquí tenemos una pequeña imagen, la cual nos indica más o menos qué son los impulsos. Okay, esto simplemente se hace con esto para nosotros ir viendo más o menos qué esperamos en los gráficos. O sea, no vamos a meternos en un gráfico porque esto va a ser muy difícil de ver al principio, pero tenemos que tener esa idea. Entonces tenemos expansiones o impulsos, lo define como un movimiento más rápido de una tendencia después de una contracción o retroceso. ¿Okay? Esto quiere decir que este movimiento normalmente es muy rápido. Este movimiento de aquí va a cambiar de color, un color rojo. ¿Okay? Este movimiento de aquí es muy rápido. ¿Por qué? Porque esto, en este caso, pues se le llamaría tendencia alcista porque esta parte es alcista, ¿verdad? Valga la redundancia, y por eso es que se mueve más rápido.
abarca más hacia arriba que hacia abajo. Y también los existe al revés, es decir, movimientos muy rápidos, pero de manera al revés. ¿Okay? A esto se le va a llamar impulsos, ya sean alcistas o bajistas. Da igual, van a ser impulsos. Como les digo, pueden ponerle otros nombres, A, B, C, 1, 2, 3, de eso da igual. Simplemente tenemos que saber que son expansiones y que se diferencia de lo demás. ¿Okay? Vamos a ver lo que son las contracciones. Voy a ver esto. Y las contracciones o retrocesos se definen entre estar en medio de dos expansiones o impulsos para que a este se le pueda llamar retroceso verdadero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pues nos lo presentan mal y nos vamos en todas, ¿verdad? Tenemos siempre que estar ahí atentos. Tenemos, como hayamos dicho, la expansión, es decir, el impulso. Pero en medio de cada impulso, ¿verdad? Vamos a tener un retroceso. ¿Okay? Un retroceso, es decir, que baje una parte del impulso anterior. No todo, es decir, una parte. ¿Okay? De igual, esto puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta aquí, pero siempre y cuando no supere el inicio, ¿verdad? El inicio de este impulso. ¿Okay? No lo puede superar. Por ejemplo, yo no puedo decir que esto, que vamos a verlo aquí, que esto se considere un impulso y esto se considera un retroceso. ¿Por qué? Porque el impulso debe ser mayor al retroceso. Y si los tenemos igual, pues simplemente no hay un impulso. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Y para que esto sea un retroceso verdadero, es decir, para que no nos timen, este retroceso debe estar en medio de dos impulsos. ¿Okay? Tenemos uno, aquí tenemos dos. ¿Okay? Y en medio se encontraría el retroceso. ¿Okay? A este de aquí, de igual forma, se le puede llamar impulso y a este se le puede llamar retroceso. Ok, ahora, aquí, ¿qué está pasando? Que aquí sí hay un retroceso, un pequeño retroceso porque va en contra de la tendencia, ¿verdad? Pero no es un retroceso verdadero, simplemente es un retroceso y no es un retroceso verdadero a la tendencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya esto no forma parte de la tendencia. ¿Ok? Retrocede en el valor del precio, pero no retrocede en la tendencia. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Ok? Explicarlo. ¿Ok? Esto de aquí es parte de la tendencia, ¿verdad? La tendencia alcista. ¿Ok? Aquí vemos que aquí hay un retroceso verdadero en la tendencia. Aquí hay un impulso verdadero en la tendencia. Aquí hay un retroceso. Obviamente, cuando el mercado va por este punto, pues sabemos que hay un retroceso.
pero ese se va a convertir únicamente en verdadero si este otro impulso llega a superar el anterior, es decir, si llega a superar este. ¿Ok? Mientras no lo supere, pues este retroceso de aquí, este de aquí, no me lo va a validar y no va a ser un retroceso verdadero en la tendencia. ¿Okay? Como les digo, es un retroceso en el precio, pero no en una tendencia. ¿Okay? A la hora de que esto no llegue a superar este anterior o llegue a ser menos, pues ahí simplemente esto ya no llega a formar parte de la tendencia. Es decir, la tendencia acabó antes de este cuadro. ¿Okay? Solamente de este cuadro para acá es donde está la tendencia. ¿Okay? Que quede claro esto. Voy a pasarlo. Un momentico. Voy a explicarles. ¿Qué quiero decir? Que si en el gráfico tú ves esto y ves esto y luego vuelves a ver esto y vuelves a ver esto, ¿verdad? Muchas veces esto llega y nos dicen que esto es una tendencia y simplemente no es una tendencia. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres puntos llegaron a superar el anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como les digo, hay que estar atento en todo porque he visto muchos casos en los que dicen es que esto es una tendencia y el mercado va a seguir subiendo, va a seguir yéndose al alza, ¿verdad? Cuando simplemente vemos que no ha habido una tendencia alcista, simplemente se quedó ahí y eso fue todo. Pero lo que pasa es que al ver que este y este es más alto que el anterior y este es más alto que el anterior, que es más alto que el anterior, pues eh, lastimosamente para muchos en lo que es visualmente, pues se llegan a engañar y creen que esto pues ya es una tendencia y no. ¿Por qué? Porque una tendencia pues claramente tiene que ser un movimiento muy fuerte hacia nuevos niveles de precio. De igual forma, este pasa para abajo, ¿verdad? De igual forma, esto llega a ocurrir hacia abajo. Tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso y un impulso. Y todos superaron el anterior. ¿Okay? Aquí pues a esto se le dice también que son máximos cada vez más altos y estos son mínimos cada vez más altos. Por algo se define como tendencia y este es bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Esto es lo que viene siendo tendencias, ¿verdad? Y las tendencias se componen de impulsos y retrocesos. Ahora, que existen movimientos dentro de, a los que están un poco más avanzados, que existan movimientos aquí dentro de esto y todo eso, pues sí, los van a existir, pero generalizamos todo el movimiento. ¿Okay? Pero eso, pues vamos a irlo viendo poco a poco. Simplemente esto es para distinguir un poco las tendencias, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago de una manera más fácil? Por eso las plataformas de trading nos ofrecen herramientas, así como líneas. Las tendencias son demarcadas con líneas. Aquí hay un problema de escritura, creo, pero bueno, yo se los voy a explicar. Esto nos ayuda muchísimo en el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Las líneas se utilizan mucho. Ahora, no quiere decir que yo ande poniendo líneas en todo lado y simplemente porque sí, sino que pues al principio normalmente las utilizamos
para guiarnos en los movimientos y ya incluso luego podemos dejar de utilizar una gran parte de ellas. No todas, porque sí se utilizan, pero por lo menos una gran parte de ellas. ¿Okay? Entonces, las líneas, cuando es una tendencia alcista, siempre se va a demarcar por debajo, ¿verdad? Por los mínimos. Y cuando es bajista, se va a marcar por los máximos, ¿verdad? De la tendencia. No, yo no puedo llegar y hacer esto o hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos tendencias, ¿ok? Tendencias, movimientos fuertes, retrocesos lentos. Aquí ya no forma parte, esto ya no forma parte de tendencia y pues aquí sí tenemos una tendencia bajista, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso. O sea, si alguien pues tú ves un simple gráfico como esto, vamos a ir un momentico aquí. Si tú ves un gráfico que te dicen que te dan esto, por ejemplo, y te van a decir, es que aquí hay un movimiento donde el mercado si toca aquí, pues va a empezar a bajar. Si llega aquí, a esta línea va a empezar a bajar. Pues no, eso es totalmente falso. No funciona así. Okay, entonces cuidado con eso. Entonces, estamos viendo lo que viene siendo un poquito lo que son las tendencias. ¿Ok? Tenemos aceleraciones, acumulación y distribución, pero esto lo vamos a dejar para el próximo video, para que este no se nos haga muy, muy largo. Simplemente queremos videos cortos para aprender mucho y pues irlo procesando poco a poco. ¿Okay? Esto incluso lo puedes ir metiendo en tu gráfico y puedes ir buscándolas, puedes ir trazando líneas encima del gráfico, no hay problema. Y poco a poco pues la vista se va acostumbrando. Créanme que la vista se va a acostumbrar, aunque al principio sea muy difícil. Entonces nos vemos en el próximo video y que pasen un buen día.